Vamos ahora a conocer un caso de uso muy interesante en el puerto de Algeciras, donde, por ejemplo, se ha utilizado la inteligencia artificial para mejorar la complejísima gestión que hay detrás de la operación Paso del Estrecho, entre otras cosas. Nos lo va a contar Jesús Medina, que es CEO de la Autoridad Portuaria de Algeciras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Se nos está quedando un pedazo de congreso, ¿verdad? Os veo un poco dormidos, ¿eh? Es la hora de la siesta. ¿Se nos está quedando un pedazo de congreso o no? Vale. Bueno, ya poco a poco vamos espabilando. Hoy os voy a hablar un poco del puerto de Algeciras. Algunos lo conoceréis, otros no tanto. Y el objeto de la presentación no es tanto entrar en detalles técnicos ni en proyectos concretos, sino en los retos que tenemos y que necesitamos cubrir a través de transformación digital, innovación y, por supuesto, inteligencia artificial, que es el caso que nos ocupa. Para seguir despertándonos, ¿quién de aquí conoce el sector portuario y concretamente el puerto de Algeciras? Bueno, hay bastantes amigos, ya veo que tengo bastante cara conocida. Vamos allá. A ver si funciona esto. Sí, magnífico, perfecto. Lo primero es hablar del puerto de Algeciras. Yo creo que estamos. Sí. Lo primero es hablar del puerto de Algeciras. El puerto de Algeciras es el primer puerto de España y el cuarto de Europa en términos de carga total. Para que os hagáis una idea, nosotros movemos al año unos 107 millones de toneladas. El siguiente puerto puede ser Valencia, que mueve en torno a unos 80 millones. Entonces, hay una diferencia importante. Además, movemos 4,7 millones de TEUs y por nuestras instalaciones pasan al año más de 6 millones de pasajeros, que a nivel de volumen es un aeropuerto un poco más... tiene el volumen de un aeropuerto como el de Sevilla, o algo un poco más pequeño, ¿vale? O sea que también gestionamos toda esa cantidad de pasajeros con una problemática añadida, que es que los pasajeros no llegan andando ni en transporte público, sino que llegan con sus vehículos, se montan en los buques y cruzan el estrecho de Gibraltar, camino del continente africano, de las ciudades de Ceuta y de Tánger fundamentalmente. Estamos en una posición geoestratégica, como es el estrecho de Gibraltar, es el punto de paso de las principales rutas marítimas conectando pues, Asia con América. Ya conocéis el canal de Suez, por ejemplo, que ha sido famoso no hace mucho con el tema del Ever Given, ¿verdad? Que colapsó la logística a nivel internacional, pues el estrecho de Gibraltar es algo muy parecido. Por ahí tienen que pasar prácticamente todos los grandes buques mercantes internacionales. Entonces, estamos en una posición geoestratégica, pero también tenemos un pequeño problema, y es que estamos en una posición muy competitiva. Tenemos apenas a 14 kilómetros, una hora de navegación, puertos competidores en otro continente, como es África, el puerto de Tanger. Tenemos justo enfrente, que lo vemos desde nuestras instalaciones, pues Gibraltar, que también es competencia del puerto de Algeciras en algunos tipos de tráfico, como por ejemplo el suministro de combustibles a buques, y tenemos pues otros puertos españoles y portugueses relativamente cerca que pueden ser competencia del puerto de Algeciras. Entonces, tenemos que diferenciarnos de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues siendo excelentes desde el punto de vista operativo, generando valor para nuestros clientes. Y eso, que es fácil de decir, ¿qué quiere decir en un puerto, ¿no? Porque eso lo puede decir también para una cadena de supermercados y queda la frase igual, ¿no? Entonces, en un puerto, ¿qué es lo que tiene que hacer un puerto si tuviéramos que resumir muchísimo su actividad, su objetivo, su tarea? Pues lo que tenemos que hacer es acelerar el flujo de paso de la mercancía por nuestras instalaciones. En los puertos no se crea ni es el punto de origen ni el punto final de la mercancía, sino que son puntos de paso. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la mercancía pase muy rápido por nuestras instalaciones. Y ahí es donde estamos hablando de ser más eficientes que nuestros competidores. Y esto, que parece algo sencillo, es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de agentes que influyen o que trabajan o que tienen actividad en ese proceso de paso de la mercancía por nuestro puerto.
Estamos hablando de más de 50 actores que intervienen para que un contenedor lleno de tablets llegue desde China y llegue a nuestras grandes cadenas, ¿no? A nuestros grandes supermercados. Estamos hablando de compañías navieras, terminales, servicios técnico-náuticos, transportistas, camioneros, el ferrocarril, en fin. Al final un puerto es una pequeña ciudad y un importante nodo logístico en el que confluye, pues eso, ferrocarril, camión, barco, etcétera. Entonces, tenemos que añadir valor en ese paso de la mercancía por nuestro puerto. No lo estamos haciendo muy mal porque por tercer año consecutivo el puerto de Algeciras es el puerto más eficiente de Europa, de acuerdo al Banco Mundial en el tráfico de contenedores, con lo cual es importante. Y ahora estaréis pensando, bueno, este ha venido aquí a contarme su película, el puerto de Algeciras, todavía no hemos hablado de inteligencia artificial ni de transformación digital, etcétera. Nada más lejos de la realidad. La transformación digital y la innovación juegan un papel clave, un papel fundamental para mantener nuestra ventaja competitiva. De hecho, nuestra visión de puerto del futuro, que está basado en estos tres pilares, es el core de nuestro negocio ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de un puerto inteligente, datos e innovación. Se ha hablado mucho en el Congreso sobre estos aspectos. Estamos hablando de un puerto justo a tiempo, ¿no? Just in time, sincromodal, coordinado todos los agentes de la cadena de suministro y, por supuesto, cada vez más un puerto sostenible, un puerto verde. El sector marítimo tiene un impacto importante en el medio ambiente y cada vez tenemos que trabajar más para reducir ese impacto. Y basándonos en estos tres pilares, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos haciendo dos cosas fundamentales y ya vamos del objetivo de negocio, vamos entrando en la parte tecnológica. Estamos construyendo una plataforma digital de orquestación de operaciones. Esto es una plataforma de plataformas, muchos sistemas conectados entre sí, intercambiando datos en tiempo real y concebiendo la innovación como un proceso clave de negocio. Igual que gestionamos operaciones portuarias, igual que gestionamos operaciones marítimas, operaciones terrestres, tenemos que gestionar la innovación. No vale con un proyecto europeo que pase por allí, que lo pillemos e innovemos. No vale con hacer un hackathon. No vale con hacer un congreso. No vale con hacer una conferencia. Todas estas actividades tienen que estar sincronizadas y con el objetivo, alineadas con el objetivo estratégico que hemos comentado al principio, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas fundamentales que estamos haciendo si tuviéramos que resumirlo mucho. Y los datos, que estamos hablando en este evento, ¿verdad? Los datos juegan un papel clave, juegan un papel fundamental. Estamos hablando de millones de datos, hemos hablado de los volúmenes, ¿no? 107 millones de toneladas. Pues cada una de esas toneladas tiene una serie de partidas, palés, cajas, bricks, componentes, equipos, por supuesto toda la información relacionada con el transporte, etcétera. Datos en tiempo real para saber qué está pasando en el puerto, dónde está cada camión, dónde está cada barco, dónde está cada medio de transporte, pero también tener información predictiva para saber a 6, 12, 24 horas qué va a pasar. Eso es fundamental para adaptar nuestros recursos y para identificar de manera anticipada posibles cuellos de botella. Hablaba muy bien en la introducción sobre la OPE. Si no sabemos cuántos viajeros nos van a llegar en un día, difícilmente podemos adaptarnos a posibles cambios, ¿no? Entonces, esa información predictiva es muy importante. Pero vamos un paso más allá. Necesitamos información prescriptiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto es, sabiendo que en 12 horas me van a llegar tal volumen de pasajeros, mercancías, camiones, trenes, etcétera, ¿qué tendríamos que hacer teniendo en cuenta todas las variables para reducir el máximo posible la fricción entre todos los agentes? Esto, una persona no es capaz de hacerlo, porque estamos hablando de millones de variables. Una persona es incapaz de analizar todas esas fuentes de información en tiempo real y tomar una decisión óptima basándose en esos datos. Es imposible físicamente. Y para eso la tecnología y la inteligencia artificial juegan un papel clave, un papel fundamental. En todo el proceso de captura de datos, que vamos a ver ahora los casos de uso, la inteligencia artificial es clave. Y vamos a empezar ya con los casos de uso. El primero es una lectura inteligente basada en visión por computador de matrícula. Vosotros diréis, ¿para eso hace falta visión artificial? Si yo voy a un gran almacén y me coge directamente la matrícula de mi coche y me lo pone en el ticket y sabe cuándo entro y cuándo salgo. Bueno, nuestro sector es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos una matrícula. Tenemos mucha información de un camión.
¿Qué información tenemos? Pues tenemos la matrícula del remolque, la matrícula de la cabeza tractora, la matrícula del contenedor que va montado en ese remolque. Además, sabemos si transporta mercancías peligrosas, etcétera. Entonces, hace falta un sistema como este, basado en visión por computador, que sea capaz de analizar la imagen y decir, ok, aquí tengo un camión. En este camión, abajo a la izquierda, está la matrícula del remolque. Además, abajo a la derecha está la matrícula de cabeza tractora. Aquí arriba está la matrícula del contenedor y además transporta mercancías peligrosas. Y eso no es que sea nuevo, sino que históricamente se ha hecho con los sistemas OCR tradicionales, que son los que encontráis en esos supermercados, ¿no? En esas grandes superficies. Pero necesitas una camarita apuntando de manera muy precisa a cada una de esas matrículas. Mientras que en un sistema como el que tenemos ya puesto en el puerto, pues con una única cámara eres capaz de analizar toda esa imagen, ¿no? Y eres capaz de identificar toda esa información. Con lo cual, es un paso muy importante en agilidad, porque saber dónde está cada camión es fundamental para nuestros clientes. Por ejemplo, Inditex, que quiere saber en cada momento dónde está su mercancía, que es uno de nuestros grandes clientes, ¿no? Y si vamos un paso más allá, pues este mismo concepto se puede aplicar al ferrocarril. Es decir, tú eres, como estás haciendo visión por computador, esto se ha quedado pillado, pero bueno, estás haciendo visión por computador, como una persona cuando va pasando el camión, incluso de manera más eficiente que una persona, pues vas leyendo las matrículas de los contenedores, el vagón en el que está cada uno de esos contenedores e identificarlo de manera unívoca. Con lo cual, es un gran paso y esto, como digo, ya lo tenemos implementado en el puerto de Algeciras. Se ha quedado un poco pillado, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo que quería poneros está relacionado también con la trazabilidad y la gestión de las operaciones terrestres y es un sistema de detección de colas en los accesos a determinados puntos, de detección de colas en los accesos a las terminales. El sistema, automáticamente, mediante visión por computador, es capaz de identificar que hay una cola, además la longitud de esa cola y en base a predicciones y Machine Learning, saber los tiempos medios de espera para cada uno de esos camioneros. De modo que el camionero que esté llegando a Algeciras con su vehículo sea capaz de saber qué tiempo de espera le llega al llegar a Algeciras, ¿no? Y bueno, pues si tiene que pararse a descansar porque estamos en un pico de tráfico, y de cola, pues a lo mejor se tiene que parar a descansar, ¿no? A ver, le voy a dar rápido a esto a ver si funciona. Un segundo, bien. Perfecto. Vale, perfecto. He contado el siguiente ejemplo y el último ejemplo que os quería contar, porque tampoco tenemos demasiado tiempo, es lo que comentábamos en la introducción, ¿no? La operación Paso del Estrecho es el mayor flujo migratorio del mundo en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Va de junio a septiembre y tenemos un gran reto que es ser capaces de meter todos los vehículos que nos llegan. Además, tradicionalmente no somos como los aeropuertos, ¿no? Sino que muchas veces llegan los pasajeros sin billetes, los tienen que comprar allí, hay que hacer una gestión importante, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar tecnología, algoritmos de Machine Learning y herramientas predictivas y prescriptivas para ser capaces de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo que os decía de saber qué va a pasar a 6-12 horas, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo, en este ejemplo, pues cada una de estas cajitas representan los horarios teóricos y las rayitas que veis aquí, estos son barcos, ¿vale? Esto es una línea temporal y estos son los distintos atraques que tenemos, ¿no? Esto es ficticio, ¿vale? Situación de datos ficticios, que por cierto está mal ahí, pero bueno. Entonces, tenemos la cajita y tenemos cada una de las rayas aquí. El sistema automáticamente, aunque el buque tuviera previsto llegar a las 11:30, pues ya automáticamente, viendo la posición en tiempo real de dónde está, porque además tenemos traceado todos los buques para saber en tiempo real dónde está, pues el sistema automáticamente, basándose en Machine Learning, dice, tú no vas a llegar a las 11:30, tú vas a llegar a las 12. Y además, no es que vayas a llegar a las 12, es que vas a tener un impacto con la siguiente estancia del buque, ¿no? Con el siguiente viaje previsto de otro buque. Entonces, eso lo identifica actualmente. Las combinaciones son, como os podéis imaginar, múltiples. Aquí hemos puesto 6 atraques, tenemos medio centenar de atraques, si no más, en el puerto. Entonces, todas las combinaciones de buques son muy complejas. ¿Qué hace el sistema además? Dice, vale, como sé que vas a llegar tarde, no vas a tener sitio cuando llegues para atracar, pues yo te hago una propuesta directamente, sabiendo la situación de todos los buques,
te digo, bueno, pues en vez de atracar en el puesto 2, pues que vaya directamente al puesto 4. Con lo cual, reduce el impacto de nuestra actividad, reduce los tiempos de espera. Y esto es otro ejemplo que quería poneros. Como prácticamente ya no me queda tiempo, este es el ejemplo que decía. Tenemos aquí a los compañeros de Babel, que son los que nos han ayudado a desarrollar el caso de éxito de las colas de camiones, que antes se quedó pillada la presentación. Bueno, pues esta es la cola de camiones y te identifica el tiempo previsto de espera. Os traigo aquí un mensaje también. Nosotros llevamos muchos años trabajando en la aplicación de inteligencia artificial. No hay que dejarse guiar por el hype, ¿vale? Esto es un ejemplo que quería traer de un equipo de fútbol que dijo, vamos a retransmitir los partidos de fútbol basándose en inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial siguiera la pelota y resulta que en el minuto 3 de partido había un línea de calvo y ya el sistema se volvió loco, ¿no? Entonces, la tecnología falla, ¿eh? La tecnología falla y es importante que lo tengamos en cuenta. A la hora de implantar este tipo de proyectos, estamos hablando de tecnología y estamos hablando, os recomendaría que empezáramos por una prueba de concepto pequeñita, por un MVP, para saber si la tecnología tiene sentido o no, si el business case es positivo o no. Y hay dos opciones. Muchas veces tienes que tirarlo, ¿no? Imagino que o reentrenarían el algoritmo o eso lo tirarían, pero a nosotros nos ha pasado que hemos hecho pilotos de inteligencia artificial y luego resulta que es más caro la implantación y la productización que contratar a 3 personas full time allí. Entonces, lo cual no tiene mucho sentido. Eso puede pasar, ¿eh? No nos dejemos engañar por ChatGPT, que lo hace todo maravilloso y tal. Estamos hablando de tecnología y las cosas fallan. Y en muchas ocasiones, como los ejemplos que hemos puesto, funciona la tecnología, el business case es positivo y se convierte en un producto. No tengo mucho más tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra atención.